Buenos días. Esta es la clase número 2 del módulo 5 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos los ejes hipotálamo hipofisario, adrenal y tiroideo y hormona de crecimiento. En este esquema representamos partes anatómicas de nuestro organismo, como son el hipotálamo, la hipófisis y algunas glándulas de secreción interna. El hipotálamo es una parte del sistema nervioso que secreta hormonas liberadoras que actúan sobre células de la adenohipófisis. De acuerdo a la hormona liberadora, hay un set de células que es estimulado y como respuesta produce a ello una hormona. Analicemos brevemente cada uno de los casos. El hipotálamo produce una hormona liberadora conocida como CRH o hormona liberadora de corticotropina, que actúa sobre las células corticotropas de la adenohipófisis, las que producen ACTH o corticotropina. Esta hormona va a actuar sobre una segunda glándula, que es la corteza suprarrenal. Como respuesta a ello, producirá glucocorticoides y hormonas sexuales. A esto llamamos eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Así tenemos otros ejes y otros sistemas. Por ejemplo, las células somatotropas de la adenohipófisis pueden ser estimuladas por la hormona liberadora de hormona de crecimiento o inhibida por la somatostatina, y como consecuencia de ello aumentará o disminuirá la producción de hormona de crecimiento, que estudiaremos en otra clase. De la misma manera, las células gonadotropas de la hipófisis pueden ser estimuladas por la hormona liberadora de gonadotrofina producida por el hipotálamo, y como respuesta a esta estimulación se producen las hormonas LH y FSH que actúan sobre ovario y testículo. Llamamos a este sistema GnRH, LH, FSH, ovario y testículo, que a su vez después producen estrógeno y testosterona, el eje hipotálamo hipofisiario gonadal. Otro sistema es el TRH o hormona liberadora de tirotropina, producida por el hipotálamo, que actúa sobre las células tirotropas de la adenohipófisis, que como consecuencia producen TSH u hormona estimuladora de tiroides, que estimula la glándula tiroide para la producción de T3 y T4. Así tenemos el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo. Otros sistemas también son, por ejemplo, las células lactotropas de la hipófisis. Pueden ser estimuladas o inhibidas por la hormona liberadora de prolactina o la hormona inhibitoria de prolactina, que van a producir prolactina, que estimula la glándula mamaria para la producción de leche. Todas estas hormonas que acabamos de mencionar son producidas por la parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis, y ahora pasaremos a la pars intermedia. La pars intermedia produce hormona melanocito estimulante, que actúa estimulando la producción de melanina a nivel de los melanocitos, y puede ser estimulada o inhibida por factores liberadores o inhibitorios de hormona melanocito estimulante producidos por el hipotálamo. La neurohipófisis, por su parte, es una parte en realidad del hipotálamo, y hormonas que son producidas en el hipotálamo son liberados en la pars distalis o neurohipófisis. Básicamente son todas las hormonas que estudiaremos, que son la hormona antidiurética, cuyo target es algunas partes del riñón y los vasos, y la oxitocina, que tiene como target el útero y las glándulas mamarias. Nos concentraremos en esta clase entonces en el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal que vemos acá. Por lo tanto, se deduce del esquema anterior que el hipotálamo pertenece al sistema nervioso, y la hipófisis, que acá estaríamos representado con G1, tiene básicamente dos tipos de sistema. El hipotálamo puede producir factores liberadores que trabajan sobre la hipófisis. Esto libera hormonas que actúan sobre otra glándula, y esta glándula produce otras hormonas que actúan recién sobre las células target. Tal es el caso de los glucocorticoides y las hormonas sexuales producidos por la corteza suprarrenal bajo los efectos de la ACTH, liberada por la hipófisis bajo el estímulo del CRH, hormona liberadora de corticotrofina producida por el hipotálamo. Esto corresponde a otros mecanismos, como por ejemplo el de la hormona de crecimiento y de la prolactina, que veremos más adelante.
Concentrémonos entonces en los factores liberadores hipotalámicos. Los factores liberadores hipotalámicos que hemos mencionado en las primeras figuras son diversos, pero todos tienen estructura aminoacídica, algunos péptidos muy pequeños y otros péptidos un poco más grandes, y todos actúan sobre las células de la adenohipófisis a través de receptores de membrana asociados a proteínas de tipo GS, GI o GQ que ya hemos estudiado. El caso particular del CRH que vamos a estudiar en esta clase, CRH o hormona liberadora de corticotropina, es una hormona que tiene receptores que actúan por GS, por lo tanto estimula la adeninato ciclasa aumentando los niveles de AMP cíclico, que estimulará la proteinquinasa A, la que fosforilará diferentes proteínas del interior de la célula, modificando así su función. Algunas proteínas cumplirán funciones distintas y otras proteínas se traslocarán al núcleo, produciendo efectos genómicos que determinen cambios en la expresión de proteínas, y como consecuencia de estas nuevas proteínas o de las proteínas que han sido fosforiladas, se producirá un funcionamiento diferente en la célula que cambiará su fenotipo. La hormona liberadora de corticotropina o CRH la esquematizamos en este caso. En este recuadro tenemos el hipotálamo. La hormona liberadora de corticotropina se produce por un mecanismo de síntesis proteica convencional y genera una proteína que es un precursor de más de 100 aminoácidos. El procesamiento intracelular de esta proteína genera un péptido de 41 aminoácidos que es el CRH y que es liberado de la sangre. Como dijimos, este CRH va a actuar sobre receptores asociados a GS que se encuentran en las células corticotropas de la adenohipófisis, las cuales producirán, por estimulación de CRH, la liberación de ACTH o corticotropina, que estimulará luego la corteza suprarrenal para la producción de glucocorticoides o hormonas sexuales. Este péptido, CRH, puede unirse a una proteína transportadora de CRH, de ahí su nombre, CRF-BP, BP de Binding Protein, y CRF es factor liberador de corticotropina o hormona liberadora de corticotropina. Esta proteína, como toda proteína transportadora, tiene un efecto inhibitorio sobre el CRH porque al fijarlo debemos recordar que la fracción que actúa sobre las células blanco es la fracción que se halla libre. Este CRH entonces va a actuar sobre las células corticotropas, pero también tendrá receptores de cierta diferencia, que se llaman receptores 2 y receptores 1, pero ambos actúan por GS a nivel del cerebro y cerebelo. La proteína transportadora es producida básicamente por hígado y por vaso. Por lo tanto, entonces recordemos que la liberación de CRH producirá estímulo de la producción de ACTH. Pasemos ahora a ver la ACTH o hormona liberadora de o corticotropina, que es la hormona que actuará sobre la corteza suprarrenal. La ACTH se produce también, se sintetiza como un gran precursor que se abrevia POMC y que se denomina proopiomelanocortina. Esta proteína sufre diferentes cortes en su procesamiento, obteniéndose diferentes estructuras como son la hormona melanocito estimulante gamma, la ACTH, que es la que nos interesa en este momento en particular, que es un péptido de 39 aminoácidos, pero también genera la melanocito estimulante alfa, lipotropina beta, lipotropina gamma, melanocito estimulante beta, betatorfina y metencefalina, cada una de ellas con diferentes funciones. Nos interesan básicamente las funciones de ACTH. ACTH es como dijimos, un péptido, 39 aminoácidos, y va a hacer su efecto sobre la corteza suprarrenal. Su efecto también lo hace a través de receptores asociados a GS, por lo tanto aumentará los niveles de AMP cíclico. Y este aumento de los niveles de AMP cíclico, por un complejo mecanismo que ya veremos, estimula el pasaje de colesterol a glucocorticoide, dehidroepiandrosterona y androsterona, que son glucocorticoides y los esteroides sexuales. Existen algunas patologías, por ejemplo, la deficiencia de glucocorticoides va a producir se produce por un déficit de este receptor,
Entonces, si este receptor tiene un déficit que no responde a los niveles de ACTH, lo que producirá es que no se formará un glucocorticoide adecuado. Existen algunas drogas como el tetracosactide, que es un análogo sintético de ACTH. Ante un déficit de ACTH, la administración de esta droga permitiría estimular el receptor y producir los glucocorticoides de manera aproximadamente normal. El ACTH es un péptido, dijimos, de 39 aminoácidos, pero como podemos ver acá, si lo dividimos en dos partes, 16 y 23, es conocido que los primeros 16 aminoácidos del extremo amino terminal son los que poseen la actividad biológica. Por lo tanto, digamos, una mutación en el gen que afecte los aminoácidos de esta zona será la más riesgosa con respecto a la función de ACTH. Comencemos a ver algo respecto de los esteroides ahora para introducirnos en la esteroideogénesis que se produce en la corteza suprarrenal. Primero veamos una breve revisión del colesterol que ya hemos estudiado en otros módulos. El colesterol que vemos acá es un lípido de la familia de los esteroides que se sintetiza a partir de acetil-CoA. El acetil-CoA se condensa formando el hidroximetilglutaryl-CoA, que es una estructura encrucijada metabólica que puede formar cuerpos cetónicos o bien puede formar ácido mevalónico por una enzima que es la hidroximetil-CoA reductasa. Este ácido mevalónico es el primer precursor de la síntesis del colesterol. Va a sufrir una serie de cambios pasando por algunas estructuras de tipo terpenoide que terminarán generando el colesterol. El colesterol tiene diversas funciones dentro de nuestro organismo, no solo la formación de hormonas de la corteza suprarrenal, que acá la esquematizamos. Una función extremadamente importante es estructural, formando parte de membranas. También puede formar el 1,25-dihidroxicolecalciferol, que es el metabolito activo de la vitamina D y que participa, entre otras funciones, en el metabolismo fosfocálcico, particularmente en la absorción de calcio a nivel intestinal, pero sus funciones son muchísimas más. Por otro lado, puede formar también los ácidos biliares que participan en el proceso de digestión de las grasas a nivel intestinal. Y luego el colesterol tiene su función hormonal. El colesterol se transforma primero en progesterona independientemente de la hormona que va a formar. Una vez que formó progesterona tiene varias opciones. Formar cortisol, que es un glucocorticoide, que es el que nos interesa hoy, y la dehidroepiandrosterona, que es una hormona sexual, un andrógeno suprarrenal que también estudiaremos hoy. Pero también se puede formar testosterona a nivel del testículo, estradiol a nivel del ovario y aldosterona a nivel de la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Por lo tanto, a partir de la progesterona tenemos básicamente, a nivel de la corteza suprarrenal, tenemos tres esteroides importantes. La dehidroepiandrosterona, que se forma básicamente en la zona reticular de la corteza suprarrenal. La aldosterona, que es un mineralocorticoide, se forma en la zona glomerular, y estudiaremos en otras clases, y el cortisol es un glucocorticoide, cuya síntesis se produce en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Revisemos brevemente para poder entender los mecanismos de síntesis de las hormonas esteroides. Esta es la estructura del colesterol. Acá son 4 anillos fusionados, 3 anillos de 6 miembros y uno de 5 miembros que constituyen lo que se conoce como ciclopentano peridrofenantreno. Cada uno de los números que tenemos corresponde a la numeración del carbón y que se usarán para indicar cuando en ellos esté ubicado un determinado sustituyente. Por ejemplo, este oxidrilo está en posición 3. Luego tiene 2 metilos, uno de posición 18 y 19, y una cadena que se halla en el carbono 17, que es ramificada. De acuerdo a su estructura, de acuerdo a cómo se modifique la estructura durante su síntesis, se obtienen diferentes compuestos. Los compuestos que tienen 21 carbonos, es decir, que básicamente se han cortado en este sitio, se denominan pregnanos. Los de 19 carbonos, que se han cortado en este sitio y que quedan con un oxidrilo en esta zona, se denominan androstanos. Y los compuestos de 18 carbonos que han perdido este carbono y a su vez se transforma en un anillo aromático, como podemos ver acá, son los estranos. Los que vamos a estudiar hoy, básicamente tenemos los glucocorticoides,
están dentro de este tipo de compuestos que son los pregnanos, y las hormonas sexuales corticoadrenales están dentro de los androstanos. Brevemente, ¿cómo se controla la esteroideogénesis? Es la síntesis de esteroides. Lo que nos compete hoy es la ACTH, que es la hormona liberada por la hipófisis y que va a estimular la formación de esteroides a nivel de la corteza suprarrenal. La ACTH actúa sobre receptores que están asociados a GS, que estimula adenilciclasa y por lo tanto aumenta los niveles de AMP cíclico estimulando la PKA. La estimulación de PKA tiene varias acciones. Por un lado, estimula los receptores de apoproteína B100. La apoproteína B100 es una proteína que se encuentra unida a las lipoproteínas del tipo LDL que, como vemos acá, transportan colesterol. Por lo tanto, ante la llegada de ACTH hay un estímulo de estos receptores, con lo cual las células donde se realiza la síntesis de hormonas captan más colesterol. Una vez que este colesterol fue captado, en el retículo endoplasmático se le agrega ácidos grasos y se forma un éster del colesterol, como podemos ver acá, que es el colesterol con un ácido graso unido en el oxidrilo en posición 3. Estos ésteres del colesterol, esta formación es estimulada por PKA. Y también PKA estimula la colesterol esterasa, que es la que libera colesterol para formar pregnenolona, que es el primer intermediario en la síntesis de los esteroides, que llevará a la formación de esteroides y a su secreción hacia la sangre. En la sangre los esteroides, independientemente de su forma, los esteroides son estructuras con baja solubilidad en agua y por lo tanto van a ir unidos a proteínas transportadoras de esteroides que tendrán diferentes nombres de acuerdo al esteroide que consideremos. Entonces comencemos con los glucocorticoides. La síntesis, en este esquema tenemos la síntesis desde colesterol hasta aldosterona, es la síntesis de mineralocorticoides. Desde colesterol, siguiendo las líneas rojas, hasta cortisol es la síntesis de glucocorticoides. Desde colesterol hasta dehidroepiandrosterona o de colesterol hasta androstenediona es la síntesis de los esteroides sexuales adrenales. Desde colesterol hasta testosterona es la síntesis de los andrógenos producidos por testículo y la formación de estradiol es la formación de estrógenos a nivel principalmente de ovario. Nos concentraremos en lo que se encuentra en rojo. Entonces, ¿cómo se sintetiza el cortisol, que es el principal glucocorticoide? El colesterol, por acción de una enzima 20-22-desmolasa, forma pregnenolona y esta, por la acción de la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y la 4,5-isomerasa, progesterona. Tanto la pregnenolona como la progesterona, por acción de una enzima 17-hidroxilasa que pone oxidrilo sobre el carbono 17, va a generar 17-hidroxipregnenolona y 17-hidroxiprogesterona, que luego todo puede ser transformado en 17-hidroxiprogesterona. Por acción de la 21-hidroxilasa da 11-desoxicortisol y por la 11-hidroxilasa cortisol. Este es el mecanismo de síntesis de los glucocorticoides. ¿Cuáles son los factores que estimulan la secreción de glucocorticoides? Bueno, principalmente el estrés, el ejercicio, el dolor, la activación de la inmunidad celular y la hipoglucemia severa. ¿Cuáles son los efectos de los glucocorticoides? Bueno, fundamentalmente estimulan la degradación de proteínas y la gluconeogénesis a partir de aminoácidos. Aumentan la resorción ósea y la pérdida de tejido óseo, tienen efecto antiinflamatorio y afectan tanto la lipólisis como la lipogénesis. Los efectos antiinflamatorios de los glucocorticoides son importantes y son utilizados los glucocorticoides justamente por su efecto antiinflamatorio. De todas maneras, también tienen efectos muy negativos, como por ejemplo la resorción ósea. Por lo tanto, se han desarrollado una gran cantidad de glucocorticoides sintéticos que son esteroideos y cuya función es antiinflamatoria. Entonces estamos hablando de antiinflamatorios esteroideos, para distinguirlo de los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, como la aspirina y el ibuprofeno. Estos antiinflamatorios, si bien tienen una estructura química básica similar a los glucocorticoides, que es un ciclopentano perhidrofenantreno,
Se diferencian entre sí por los grupos sustituyentes que tienen los carbonos que están representados en esta estructura: carbono 6, carbono 9, 11 y 16. Y en esta tabla se muestra brevemente algunos de ellos, los más importantes. Por ejemplo, la prednisona tiene una estructura química como la representada acá. En el carbono 6 tiene un hidrógeno, en el carbono 9 tiene un hidrógeno, en el 11 tiene un grupo cetona y en el 16 tiene un hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia con la prednisolona? La prednisolona es exactamente igual, salvo que en el carbono 11, en lugar de tener un grupo cetona, tiene un grupo oxidrilo. Y así cada uno de estos glucocorticoides, que son bastante conocidos como la metilprednisona, betametasona, dexametasona, isofluoropredona, trincinolona y beclometasona. Y así la lista es mucho más larga. Estos glucocorticoides, al ser glucocorticoides sintéticos, tienen un altísimo poder antiinflamatorio y son utilizados justamente cuando se necesita de esta acción, por ejemplo, para producir inmunosupresión en caso de trasplante de órganos. Veamos la esteroideogénesis, pero ahora de los esteroides sexuales. Los esteroides sexuales producidos por la corteza suprarrenal son la dehidroepiandrosterona y la androstenediona. El mecanismo de síntesis es similar, salvo que se deriva hacia otro lado. Parte de colesterol, se forma pregnenolona y progesterona. La 17-hidroxilasa forma 17-hidroxipregnenolona y 17-hidroxiprogesterona. Y luego una enzima que es 17-20-liasa produce la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, que serían producidas por la zona reticular de la corteza suprarrenal. En este esquema vemos la esteroideogénesis, pero con estructura que analizaremos rápidamente. Como vimos anteriormente, la síntesis de esteroide comienza a partir de ésteres del colesterol. Acá tenemos el colesterol con su estructura clásica y en el oxidrilo 3 un ácido graso esterificado. Por acción de la enzima colesterol esterasa se rompe el enlace éster liberando el oxidrilo y generando colesterol. Luego la enzima 20-22 desmolasa lo que va a hacer va a cortar acá entre el carbono 20 y el 22, generando una cadena de 2 carbonos y un compuesto conocido como pregnenolona. Luego actúa la enzima 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que como actúa sobre el oxidrilo 3 y produciendo la deshidrogenación, este oxidrilo que estaba en posición 3 se transforma en cetona. Y también actúa la enzima 4,5 isomerasa, que lo que hace es cambiar la posición de este doble enlace, que como podemos ver está en esta posición, entre el carbono 5 y 6, a la posición 4,5 para formar progesterona. Tanto la pregnenolona como la progesterona son tomados como sustrato de la enzima 17-hidroxilasa, que lo que hace es, este es el carbono 17, como podemos ver coloca un oxidrilo, generando, si este compuesto se llamaba pregnenolona, este se va a llamar 17-hidroxipregnenolona. Cuando la 17-hidroxilasa actúe sobre la progesterona, también va a actuar sobre el carbono 17, colocando un oxidrilo y formando 17-hidroxiprogesterona. Estos dos compuestos que se han formado, la 17-hidroxipregnenolona y 17-hidroxiprogesterona, diríamos que son las encrucijadas para formar los andrógenos suprarrenales o los glucocorticoides. Analicemos brevemente los glucocorticoides. La enzima 21-hidroxilasa lo que hace es colocar un oxidrilo en carbono 21. El carbono 21 es este, y entonces, como podemos ver, acá se colocó un oxidrilo y forma un compuesto que se conoce como 11-desoxicortisol. Sobre este compuesto, cuando actúa la 11-hidroxilasa, lo que va a hacer es colocar un oxidrilo en posición 11. El carbono 11 es este, y como podemos ver, acá se colocó el oxidrilo en carbono 11, formando el cortisol, que es el glucocorticoide. Este cortisol puede transformarse en cortisona, perdiendo hidrógeno, donde el oxidrilo se transformó en cetona, o bien la cortisona puede transformarse en cortisol a través de NADPH, que da NADP, por la 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Hay dos 11-hidroxiesteroide deshidrogenasa, la 1 y la 2. Una cataliza el proceso de cortisona a cortisol y la otra el proceso de cortisol a cortisona. Luego estos glucocorticoides se inactivan, como podemos ver acá, por reducción. Este doble enlace y este grupo cetona se reduce básicamente y genera compuestos que son inactivos y que se excretarán básicamente por orina.
Analicemos brevemente ahora el proceso de los andrógenos. La 17-20 liasa es una enzima que va a cortar acá entre el carbono 17 y el 20. Entonces cuando corte generará una molécula de la familia de los androstanos que vimos hoy, que tienen 19 carbonos. El compuesto que se forma a partir de la 17-hidroxipregnenolona es la dehidroepiandrosterona, y el que se forma a partir de la 17-hidroxiprogesterona es la androstenediona. Estos serían los dos compuestos, pero fundamentalmente la DEA es una molécula que consideramos un andrógeno suprarrenal. La dehidroepiandrosterona puede recibir un grupo sulfato en su oxidrilo 3 formando el sulfato de dehidroepiandrosterona, que es una molécula que actúa como reservorio de la DEA. La formación es catalizada por una sulfotransferasa que utiliza fosfoadenosilfosfosulfato para producir este proceso, y la sulfatasa lo degrada. La dehidroepiandrosterona está muy relacionada a ciertas enfermedades y a los procesos, cambios en el proceso inflamatorio y en la inmunidad. Como ya hemos visto, el hipotálamo produce hormonas liberadoras e inhibitorias que actúan sobre la hipófisis para que éstas produzcan hormonas que en algunos casos actúan directamente sobre la célula blanco y en otro caso actúan sobre alguna glándula intermedia. En esta clase nos enmarcaremos en el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo y en el eje hipotálamo-hipófisis-hormona de crecimiento. Con respecto al eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, es un sistema donde el sistema nervioso produce la hormona liberadora que actúa sobre la hipófisis, esta produce una hormona trófica que actúa sobre la glándula tiroides, y la glándula tiroides es la que finalmente produce las hormonas que va a actuar sobre el target, modificando, como sabemos, algunas variables del espacio extracelular, y todo pondrá de alguna manera retroalimentación negativa. En el caso de la hormona de crecimiento, de la misma manera tenemos hormonas liberadoras que actúan sobre la hipófisis, pero en este caso también se conocen hormonas inhibitorias. Al liberarse la hormona de crecimiento, su efecto es directo sobre las células target, aunque vamos a ver también que puede actuar sobre algunos órganos o células produciendo una hormona secundaria. Entonces comencemos con el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. Esto es lo que acabamos de decir. Entonces el hipotálamo produce una hormona liberadora. Esto se conoce como hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona es liberada por el hipotálamo a partir de un precursor y es un péptido de 3 aminoácidos. Este péptido de 3 aminoácidos, al ser secretado en la sangre, actuará sobre la hipófisis, particularmente en las células tirotropas, a través de receptores asociados a proteínas GQ, es decir, a fosfolipasa C. Y ante este estímulo, las células tirotropas producirán TSH, que es la hormona que estimulará, como veremos más adelante, a la glándula tiroides. Este péptido es inactivado a través de una enzima que se llama TRH, Degradating Enzyme, o sea, enzima degradadora de hormona liberadora de tiroides, que rompe este tripéptido liberando un aminoácido de extremo carboxilo terminal y dejando un dipéptido. Ante la acción de TRH dijimos que se produce TSH. TSH es una proteína que, como vemos acá, es un dímero formado por una cadena alfa y una cadena beta con un determinado número de aminoácidos que no es lo más importante. La cadena alfa proviene de un precursor y se conoce como CGA, y la cadena beta proviene de otro precursor con su respectivo péptido señal. Es importante remarcar acá que la cadena alfa es una cadena que es inespecífica y que se la vamos a encontrar en otras proteínas como son la LH, la FSH y la gonadotrofina coriónica humana. En cambio, la subunidad beta es la específica y que hará sus efectos. Acá vemos en un esquema un poco más complejo el hipotálamo que libera TRH, donde el frío es uno de los estímulos para la producción de TRH que actúa sobre hipófisis, y esto libera, como dijimos, el dímero de TSH formado por cadena alfa y beta. La cadena beta, la que tiene especificidad por el receptor que se encuentra en la membrana de las células foliculares de la tiroides. Este receptor
actúa a través de proteínas G triméricas de tipo GS, por lo tanto activa denirato ciclasa y aumenta los niveles de AMP cíclico, produciendo un estímulo a la proteinquinasa A. Esta proteinquinasa A, como veremos más adelante, produce una serie de pasos que terminan aumentando la producción de una proteína que se vuelca al coloide de la glándula y que se denomina tiroglobulina. A su vez, la acción de TSH va a estimular básicamente dos enzimas, la tiroperoxidasa y la dualoxigenasa, que se encargan, con la presencia de peróxido de hidrógeno, de incorporar yodo a la molécula de tiroglobulina, formando estructuras que se conocen como monoiodotironina, diiodotirosina, T3 y T4, que están dentro de la cadena de tiroglobulina y son secretadas ante el estímulo de TSH. T3 y T4 tienen receptores en el hipotálamo, lo que va a producir un proceso de retroalimentación. Es importante, como veremos más adelante, que todo este proceso necesita ioduro, que es captado desde la sangre e incorporado a la tiroglobulina. Acá vemos lo que sería la cuestión nutricional y la absorción del ioduro. El ioduro lo encontramos en nuestros alimentos y debe ser incorporado en el orden de 150 microgramos de ioduro por día. Cuando llega al tubo digestivo se absorbe y pasa a la sangre. En la sangre una gran parte del ioduro es transportado por proteína y lo que se encuentra libre por ser un ion de bajo peso molecular filtra por riñón y se excreta por orina. Pero lo que no se excreta por orina es captado por la célula tiroide a través de un cotransporte con sodio, con un sodio ioduro simporte, es un mecanismo de transporte activo secundario. Como vimos recién, ese ioduro es incorporado dentro de la tiroglobulina, que es una proteína del coloide, y ante la acción de TSH es incorporada y fraccionada esta proteína generando T3 y T4. T3 y T4, ya veremos, son dos hormonas tiroideas que tienen efectos. La hormona T3 se une con menos afinidad por una tiro binding globulin, una globulina ligadora de hormonas tiroideas, mientras que T4 se une con más afinidad. Que T4 se una con más afinidad a tiroglobulina determina que tenga, por lo tanto, menos disponibilidad para unirse a los receptores intracelulares, y T3 al revés, como tiene menos afinidad por la globulina, se unirá con más avidez con el receptor intracelular, teniendo más efecto. Acá vemos las estructuras básicas de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se sintetizan sobre una proteína, pero básicamente sobre el aminoácido tirosina que podemos ver acá. A partir del aminoácido tirosina se forma en primer lugar una estructura que se conoce como tironina, que, si podemos ver, es la tirosina a la cual se le agrega una porción más de tirosina. A esta estructura de tironina se le pueden poner 4 iodos en la posición 3, 5, 3' y 5', estructura que se conoce como 3,5, 3', 5' tetraiodotironina o T4. Si falta el yodo en la posición 5', se conoce como triiodotironina o T3. Y puede faltar el yodo en la posición 5, y en este caso se llama T3 reversa, y es una estructura que, si bien tiene 3 iodos, no tiene prácticamente actividad. Acá vemos una estructura de las hormonas tiroideas que es utilizada para el mecanismo de excreción. En el oxidrilo del segundo núcleo aromático se puede unir un grupo sulfato, formándose el sulfato de 3,5, 3', 5' tetraiodotironina, o bien sulfato de T4. Entonces las hormonas tiroideas principales son T4 y T3, que ya veremos cómo es el metabolismo de ellas. Acá vemos nuevamente, un poco más complejo, el mecanismo que vimos antes. Como dijimos, hipotálamo produce TRH, que a través de receptores ligados a fosfolipasa C estimulan las células tirotropa la producción de TSH. TSH va a actuar sobre el receptor, que actúa básicamente por proteína G trimérica del tipo GS, estimulando pKa. El estímulo de pKa lleva a estímulos nucleares, en los cuales se estimulan y activan ciertos factores nucleares que actúan sobre el ADN, produciendo la síntesis del monómero de tiroglobulina, que luego se forma el dímero, que es la proteína activa y que es volcada al coloide. La tiroglobulina es una proteína enorme con una gran cantidad de tirosinas, y bueno, por acción de pKa se estimulan
dos enzimas, como dijimos, la tiroperoxidasa, que oxida a la tirosina, y la dual oxigenasa que produce el peróxido de hidrógeno. Con el aporte de ioduro, que viene del citoplasma luego de haber sido incorporado desde la sangre por el cotransporte sodio-ioduro, es incorporado acá con un contratransporte con cloruro, y este ioduro, en presencia del peróxido de hidrógeno y la acción de la tiroperoxidasa, es incorporado formando estructuras que se conocen como T3, T4 y MIT y DIT, que son estructuras con 1 y 2 iodos únicamente. Cuando la tiroide es estimulada por TSH, esta tiroglobulina que ha incorporado ioduro es hidrolizada y pasa al citoplasma de la célula folicular las estructuras como tiroglobulina, MIT, DIT, T3 y T4. Hay una iodotirosinasa en los lisosomas que saca ioduro y que es reciclado a alguna de las estructuras, dejando en libertad T3 y T4 que son secretadas a la sangre. El carácter hidrofóbico hace que estas hormonas tengan proteínas transportadoras, entre las que tenemos la globulina ligadora de hormonas tiroides y la transtirretina. Son dos proteínas transportadoras que llevarán la hormona para la acción sobre sus tejidos blancos. Existen numerosas patologías de origen genético descritas, que analizaremos algunas simplemente para entender la filosofía del análisis. Por ejemplo, el hipotiroidismo central es una patología en la cual hay un déficit a nivel del hipotálamo de producción de TRH. Al haber bajos niveles de TRH, las células tirotropas no responderán, por lo tanto tendremos bajos niveles de TSH y por lo tanto no tendremos acción sobre el receptor. Al no haber acción sobre el receptor, no se estimulará todo el proceso formador de T3 y T4 y por lo tanto tendremos una disminución de T3 y T4. Por esta razón hablamos de un hipotiroidismo central. Otra enfermedad interesante es la enfermedad de Graves, en la cual se encuentran anticuerpos antirreceptor de TSH. En esta enfermedad el receptor está atacado, por lo tanto al haber un ataque del receptor por parte de anticuerpos, no puede haber estímulo de TSH. Al no haber estímulo de TSH no se producirá todo este fenómeno y por lo tanto tendremos bajos niveles de T3 y T4. Al haber bajos niveles de T3 y T4 no existirá retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, por lo tanto al no existir esta retroalimentación tendremos elevado TRH y TSH, pero con bajos niveles de T3 y T4, debido a que el sistema está cortado en esta posición. Veamos una más, pero todas tienen razonamientos similares. Por ejemplo, una patología conocida como hipertiroidismo gestacional familiar se caracteriza por un receptor de TSH que tiene una mutación que lo hace constitutivo, es decir, que siempre está activado, por lo tanto, hay un estímulo para la producción de hormonas tiroides. Al haber un aumento de las hormonas tiroides, esto van a producir retroalimentación sobre el hipotálamo, determinando bajos niveles de TRH, que al haber menor estímulo de las células tirotropas tendremos descenso de TSH. Pero en este caso, aunque tenemos disminuido TRH y TSH, tenemos aumentado T3 y T4, y por eso hablamos de un hipertiroidismo. La desvinculación entre bajos niveles de las dos hormonas estimulantes de tiroides, la elevada concentración de hormonas tiroides, se debe a que el receptor tiene una acción constitutiva estimulante. Todas las patologías cuyos nombres se encuentran en los recuadros amarillos se pueden analizar de manera similar. Si se encuentra una cruz es porque falta la enzima que cataliza el proceso. En cambio, cuando encontramos un signo más es porque esa enzima o proteína se encuentra estimulada. Acá vemos el catabolismo y la activación de las hormonas tiroides. En este punto del cuadro vemos T4. T4 es una de las hormonas tiroides y podemos ver que tiene diferentes acciones. A nivel de los tejidos se encuentra una enzima conocida como iodotironina desiodinasa 1 o 2, o bien conocido como tiroxina 5' desiodasa. Esta enzima lo que hace es sacar
el iodo de la posición 5' transformándola en T3. Como vimos, T3 tiene más actividad que T4, por lo tanto, la acción de esta enzima, el efecto que tiene es potenciar los efectos de las hormonas tiroides. Por eso, sobre esta enzima actúan todas las drogas hipotiroides como el carbimazol, metimazol, tiurea, tiuracilo y metiltiuracilo. Luego, una desaminación y una descarboxilación sobre T3 cortan a la molécula en esta posición, sacándole el grupo amino, el grupo carboxilo, por eso una desaminación y descarboxilación, y forman una estructura que es similar, pero que tiene acá un grupo acetato, por eso el nombre es ácido. 3,5,3', triiodo tiroacético, o conocido como TRIAC, es un producto de menor actividad y de excreción. La misma desaminación y descarboxilación actúa sobre T4, cortando la molécula y formando lo que se conoce como TETRAC o ácido 3,5,3', tetrayodo tiroacético. Otros mecanismos de excreción y eliminación de las hormonas es a través de la unión de ácido glucurónico con una enzima glucuroniltransferasa. Como podemos ver acá en el oxidrilo del segundo anillo se une un ácido glucurónico que por la gran cantidad de oxígeno le aumenta el carácter hidrofílico a T4, formando el glucurónido de T4 que puede ser excretado por las vías que excretan agua, como puede ser la vía biliar y la vía urinaria. También puede aumentarse la solubilidad a través de sulfotransferasa, que utilizando el fosfadenosil-fosfosulfato, que es una molécula dadora de sulfato, le coloca en el oxidrilo de posición 4', un grupo sulfato, y por los oxígenos y la carga negativa aumenta su solubilidad. También existen enzimas que quitan actividad a T4, por ejemplo, la T4 que tenía 4 iodos puede ser tomado por una enzima que es la tirosina 5-desyodasa, que saca el iodo ahora, pero de la posición 5, formando la T3 reversa. T3 reversa, si bien tiene 3 iodos, igual que T3, al faltarle el iodo de la posición 5 tiene muy baja actividad. Si luego sobre esta actúa la 5-desyodasa, que saca el iodo de acá, forma T2, que es un producto aún de menor actividad. También puede formarse T2 por la eliminación del iodo en posición 5 de T3. Acá vemos algunas drogas para tratar el hipo y el hipertiroidismo. En primer lugar, veamos la del hipotiroidismo. Acá vemos dos estructuras que son exactamente iguales, son hormonas T4, salvo que una de ellas se conoce como levotiroxina, y que con respecto a la dextrotiroxina, que es la hormona natural, químicamente son exactamente iguales, y la única diferencia es en la isomería óptica que tiene el carbono número 2. Como podemos ver acá, esta es una forma de expresar la isomería de un carbono asimétrico que se ha estudiado en los primeros módulos de este curso. Entonces, estas dos estructuras son exactamente iguales. La levotiroxina en general se administra al estado de sal, como podemos ver acá, teniendo mayor solubilidad, y por su estructura puede ser administrada por vía oral. La diferencia es que sobre los receptores de hormonas tiroideas actúa de la misma manera, pero el hecho de que sea una levotiroxina tiene una vida media más larga. Las drogas antitiroideas, como vimos, actúan a diferentes sitios. Uno de los sitios es a nivel de la 5' de yodasa, pero también actúan a nivel de la enzima tiroperoxidasa y dual oxigenasa, inhibiéndola y disminuyendo la acción de las hormonas tiroideas. Una de ellas, por ejemplo, podríamos empezar por acá, es la tiourea, cuya estructura, que son dos nitrógenos unidos a un carbono con azufre, podemos ver que se repiten en todas estas estructuras: nitrógeno, carbono y azufre, nitrógeno, carbono y azufre. Todas estas estructuras, como el metimazol, el propiltiuracilo, tiuracilo, metiltiuracilo, actúan inhibiendo de alguna manera la producción o activación de las hormonas tiroides. Pasemos ahora a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, la vamos a llamar GH, es producida por las células somatotropas de la hipófisis y puede ser estimulada por la hormona liberadora de GH producida por el hipotálamo, o bien inhibida por la somatostatina.
Esta hormona tiroide, esta hormona de crecimiento, somatotropina, va a actuar sobre células blanco produciendo sus efectos. Acá tenemos nuevamente el eje y veamos cómo se produce. Acá tenemos el hipotálamo. A partir de un precursor se genera el GHRH, que es un péptido de 44 aminoácidos que sale a circulación y actúa sobre las células somatotropas, estimulando la producción de GH a través de receptores de factor liberador de hormona de crecimiento que actúa ligado a GS. Por el otro lado, las mismas células somatotropas tienen receptores para la somatostatina. La somatostatina también es producida por el hipotálamo a partir de un precursor y puede generar una estructura de 28 aminoácidos o de 14 aminoácidos. Independientemente de su estructura, la somatostatina en sangre va a actuar sobre los receptores de somatostatina de tipo 3 y tipo 5 que se encuentran en las células somatotropas. Estos van a producir efectos inhibitorios en la producción de GH y los efectos lo hacen a través de proteínas G trimérica del tipo GI, mientras que acá era GS. O sea que el GHRH lo que hace es aumentar los niveles de AMP cíclico, mientras que somatostatina los disminuye. La somatostatina, importante recalcar que no es una hormona específica de hipotálamo y de hipófisis, sino que también tiene receptores y es producida también por otras partes de nuestro organismo, como sea en el aparato digestivo. A nivel del estómago tiene receptores de tipo 4 y que también por proteínas de tipo GI inhibe la producción de una hormona que produce el estómago, que es la gastrina. Y a nivel de los islotes de Langerhans, a través de receptores de tipo 1 y 2, inhibe la producción de insulina y glucagón. Importante recalcar, ante situaciones donde haya un exceso de producción de hormonas de crecimiento, la somatostatina sería efectiva en disminuirla. Una droga como el octreotide es una droga que al actuar sobre estos receptores produce una disminución de hormona de crecimiento. Acá vemos básicamente la producción de GH. GH se produce, como dijimos, por las células somatotropas, estimulada por GHRH o inhibida por somatostatina. La liberación del factor liberador hipotalámico de hormona de crecimiento es estimulado por algunas situaciones como la hipoglucemia, que puede ser causado por el ayuno, la presencia de aminoácidos, especialmente por ejemplo la arginina tiene un efecto estimulatorio importante, y la disminución de los ácidos grasos libres en sangre. Contrariamente, la inhibición de hormona de crecimiento se va a llevar por somatostatina y esta es estimulada por los ácidos grasos libres, el aumento de ácidos grasos libres y la hiperglucemia. Una vez que la hormona de crecimiento se libera, tiene proteínas transportadoras conocidas como proteína transportadora de hormona de crecimiento y va a poder actuar sobre receptores haciendo diferentes efectos. En general, en tejidos blandos actúa a través de receptores de tipo JAK-STAT y lo que estimula son, como se liberaron ante hipoglucemia, estimula vías metabólicas relacionadas al aumento de la glucemia y también a la síntesis proteica. Entonces estimulamos la gluconeogénesis hepática e inhibe la glucólisis y el ingreso de glucosa a la célula. Por otro lado, estimula la captación de aminoácidos, la síntesis de ARN, la síntesis de proteína y la lipólisis, dando respuesta a la disminución de los ácidos grasos libres. Por otro lado, la hormona de crecimiento puede actuar sobre receptores que se encuentran en otros tejidos, generando una proteína que se conoce como somatomedina o insulin growth factor 1 o factor insulinosímil 1. Este factor va a actuar sobre tejidos duros y cartílago, estimulando su crecimiento, o sea que sería una acción indirecta de hormona de crecimiento. Acá vemos en algún detalle el mecanismo de acción de GH sobre el receptor. El receptor, como dijimos, de hormona de crecimiento es un receptor que tiene una proteína quinasa extrínseca conocida como JAK. Cuando la hormona de crecimiento llega, el receptor 1 se dimeriza, JAK se une y se activa, haciendo básicamente dos cosas. Por un lado, produce la fosforilación de la proteína STAT, que al fosforilarse forma un dímero que se dirige al ADN y estimulará o inhibirá la transcripción de ciertos genes para la síntesis proteica y la estimulación de los procesos que dijimos. Pero por otro lado, es capaz de estimular la ubiquitinación del receptor y su degradación, lo cual es razonable. Si tenemos mucha GH, habrá mucho JAK y para que su efecto no se desborde, el receptor será degradado.
Por otro lado, hay una proteína conocida como ADAM7, que es una proteasa que corta al receptor y deja este receptor soluble y es lo que actúa como proteína transportadora. El GH, cuando está unida a esta proteína transportadora, es como que potencia la acción y por lo tanto la unión de GH al receptor lo que va a hacer es, como vemos acá, inhibir ADAM7. Acá vemos algunas patologías sobre el esquema que vimos anteriormente. Por ejemplo, tenemos la deficiencia de GH de tipo 2A y G de 1B, que son déficit en la producción. Tenemos el síndrome de Kowarski, en el cual hay una GH inactiva que circula por sangre. Hay insensibilidad parcial a GH que se debe a o el síndrome de Laron, que se debe a una inactivación del receptor de hormona de crecimiento. Brevemente veremos el IGF-1, que dijimos que es una proteína producida por algunos tejidos ante la acción de hormona de crecimiento. Se produce a partir de un precursor importante, tiene 69 aminoácidos, y lo importante que tiene IGF-1 que puede unirse a los receptores de IGF-1, pero también puede unirse a los receptores de insulina de los tejidos. Por eso se conoce como factor insulino-símil. Tiene varias proteínas transportadoras, algunas de ellas aumentan la vida media y otras producen efecto inhibitorio sobre la acción de IGF-1. Y las acciones de IGF-1 básicamente son estimular la osificación, el desarrollo muscular, el consumo de glucosa, cuando lo hacen a través del receptor de insulina. Y también inhibir la apoptosis favoreciendo el crecimiento.